Ya. El sueño es una segunda vida. No he podido punzar sin temblar las puertas de marfil y de cuerno que nos separan del mundo invisible, y los primeros instantes de sueño son la imagen de la muerte. Un entorpecimiento nebuloso atrapa nuestras ideas y no podemos determinar el instante preciso en el que el yo, bajo otra forma, continúa la obra de la existencia. Es en un subterráneo vago que se ilumina poco a poco y de donde salen de la sombra y de la noche las pálidas figuras gravemente inmóviles que habitan la morada de los limbos. Entonces el cuadro se forma, una claridad nueva ilumina y hace jugar las apariciones extrañas. El mundo de los espíritus se abre para nosotros. Swedenborg llamaba esas visiones memorabilia. Las debía al ensueño más a menudo que al sueño. El asno de oro de Apuleyo, la Divina Comedia de Dante son los modelos poéticos de esos estudios del alma humana. Voy a intentar, según su ejemplo, transcribir las impresiones de una larga enfermedad que me ha ocurrido toda entera en los misterios del espíritu, y no sé por qué me sirvo de este término enfermedad, porque nunca, en cuanto a lo que es de mí mismo, nunca me he sentido mejor y más sano. A veces creía que mi fuerza y mi actividad se duplicaban y me parecía saberlo todo, todo entenderlo. La imaginación me traía delicias infinitas. Recuperando eso que los hombres llaman la razón, ¿habría que lamentar haberlas perdido? Esta vida nueva ha tenido para mí dos fases. Aquí las notas que tratan de la primera. Una dama que yo había amado largo tiempo y que llamaré del nombre de Aurelia, estaba perdida para mí. Poco importan las circunstancias de este acontecimiento que debería tener una tan gran influencia en mi vida. Cada uno puede buscar en sus recuerdos la emoción la más alucinante, el golpe más terrible dado al alma por el destino. Hay entonces que resolverse a morir o a vivir. Yo diría más tarde por qué no he escogido la muerte, condenado por ella a la que amaba, culpable de una falta de la que no esperaba ya el perdón. No me quedaba más que lanzarme en las embriagueces vulgares. Afectaba la alegría y el descuido. Corría al mundo locamente tomado por la variedad y el capricho. Amaba sobre todo los trajes y las costumbres extrañas de las poblaciones lejanas, y me parecía que me desplazaba allí de esa manera a las condiciones del bien y del mal, los términos, para así decir, de eso que es sentimiento para nosotros franceses. Qué locura, me decía yo, amar así, con un amor platónico, una mujer que no nos ama. Esa es la culpa de mis lecturas. He tomado en serio las invenciones de los poetas y me he hecho una Laura o una Beatriz de una persona ordinaria de mi siglo. Pasemos a otras intrigas y esta será pronto olvidada. El aturdimiento de un
alegre carnaval en una ciudad de Italia me sacó de todas mis ideas melancólicas. Yo estaba tan contento del alivio que experimentaba que hacía parte de mi alegría a todos mis amigos y en mis cartas les daba por estado constante de mi espíritu lo que no era más que una sobreexcitación febril. Un día llegó a la ciudad una mujer de una gran fama que me tomó en amistad y que, habituada a gustar y a sorprender y deslumbrar, me atrajo sin dificultad en el círculo de sus admiradores. Después de una tarde donde ella había estado al mismo tiempo natural y llena de un encanto que todos sentirían fuertemente, me empecé a sentir enamorado y al punto que no quería tardar un momento en escribirle. Estaba tan alegre de sentir mi corazón capaz de un amor nuevo. Yo tomaba tal cual, en un entusiasmo ficticio, las fórmulas, las frases mismas que poco tiempo antes me habían servido para pintar un amor verdadero y largamente sentido. La letra enviada hubiera querido interceptarla y habría soñado en la soledad que me parecía una profanación de mis recuerdos. La tarde dio a mi nuevo amor todo el prestigio de la velada pasada. La señora se mostró sensible a lo que yo le había escrito y, manifestando un cierto asombro de mi febril fervor y repentina, yo había franqueado en un día varios grados de sentimiento que se pueden concebir por una mujer con apariencia de sinceridad. Ella me confesó que le sorprendía un poquito y que le daba un cierto orgullo. Intenté convencerla, pero cualquier fuera lo que fuese que yo le quisiera decir, no pude a continuación más que encontrarme en nuestras entrevistas en el diapasón de mi estilo y de tal manera que me vi reducido a confesarle entre lágrimas que me había engañado a mí mismo abusando de ella. Mis confidencias tiernas tuvieron, sin embargo, un cierto encanto y una amistad más fuerte en su dulzura sucedió a las vanas protestas de ternura. Más tarde, volví a encontrarla en otra ciudad, espacialidad universalizante, donde se encontraba la señora que yo quería siempre sin esperanza. Un azar las hizo conocerse la una y la otra, y la primera tuvo ocasión, sin duda, de enternecer en relación a mí a aquella que me había exiliado de su corazón, de suerte que un día, encontrándome en una sociedad en la que ella formaba parte, la vi venir a mí y tenderme la mano. ¿Cómo interpretar este gesto y el mirar profundo y triste del que estaba acompañado su saludo? Creí ver el perdón del pasado, el acento divino de la piedad daba a las simples palabras que ella me dirigía un valor inexpresable, como si alguna cosa de la religión se mezclase a las dulzuras de un amor hasta ahí profano y les imprimiese el carácter de la eternidad. Un deber imperioso me forzaba a volver a París.
y tomé pronto la resolución de no quedarme sino pocos días y volver cerca de mis dos amigas. La alegría y la impaciencia me dieron entonces una especie de aturdimiento que se complicaba del cuidado de los negocios que tenía que terminar. Una tarde hacia medianoche subía un faubourg donde se encontraba mi casa cuando, levantando los ojos por azar, encontré el número de una casa a la- iluminado por un reverber. Ese nombre, ese número era el de mi edad. Pronto, bajando los ojos, vi delante de mí una mujer muy pálida, con los ojos cabos, que me parecía tener los rasgos de Aurelia. Me dije, es su muerte o la mía que me es anunciada, pero no sé por qué me quedé en la última suposición y me sellé en esta idea, lo que debería ser la mañana a la misma hora. Esa noche tuve un sueño que me confirmó en mi pensamiento. Erraba en un vasto edificio compuesto de varias salas, de las cuales unas eran consagradas al estudio, otras a la conversación o a las discusiones filosóficas. Me paraba con interés en una de las primeras y creí reconocer mis ancianos maestros y mis ancianos discípulos. Las lecciones, condiscípulos, perdón, compañeros de clase. Las lecciones continuaban sobre los autores griegos y latinos con un ronroneo monótono que parecía una plegaria a la diosa Mnemosine. Pasaba a otra sala donde tenían lugar conferencias filosóficas. Tomé parte algún tiempo y después salí para buscar mi cuarto en una especie de hotel de escaleras inmensas lleno de viajeros ocupados. Me perdí varias veces en los largos corredores y atravesando una de las galerías centrales. Fui sor- Me impactó un espectáculo extraño, un ser de una gran dimensiones desmesuradas, hombre o mujer, no sé, Voletea- eh, aleteaba penosamente encima del espacio y parecía debatirse con las nubes espesas. Faltándole aliento y fuerza, cayó al final en medio de la corte oscura, el patio oscuro, enganchándose y arrugándose las alas a lo largo de los techos y balustres. Pude contemplarlo un instante. Estaba colorado de tinturas bermejas y sus alas brillaban de mil reflejos cambiantes. Vestido de una larga falda de pliegues antiguos, parecía el ángel de la melancolía de Alberto Durero. No pude impedirme lanzar gritos de terror que me despertaron sobresaltado. Al día siguiente me precipité a ver a mis amigos. Les daba mis adiós, mi despedida mentalmente y sin decirles nada de lo que me ocupaba el espíritu, diserté calurosamente sobre temas místicos. Les sorprendí con una elocuencia particular. Me parecía que lo sabía todo, que los misterios del mundo se revelaban a mí en esas horas supremas. La tarde, cuando la hora fatal parecía aproximarse, disertaba con dos amigos a la mesa de un círculo sobre la pintura y sobre la música, definiendo en mi punto de vista la generación de los colores y el sentido de los números. Uno de ellos, llamado Pablo, quiso reconducirme a mi casa y le dije que yo no volví allí. ¿Dónde vas?, me dijo. A Oriente.
y mientras que me acompañaba, me puse a buscar en el cielo una estrella que creía conocer, como si ella tuviese alguna influencia en mi destino. Habiéndola encontrado, continué mi camino, siguiendo las calles en dirección de las cuales ella estaba visible, marcando, para así decir, delante de mi destino, y queriendo percibir la estrella hasta el momento en que la muerte debía golpearme. Llegué, entre tanto, a la confluencia de tres calles. No quería ir más lejos. Me parecía que mi amigo desplegaba una fuerza sobrehumana para hacerme cambiar de lugar. Se agrandaba a mis ojos y tomaba los rasgos de un apóstol. Creía ver el lugar donde estábamos elevarse y perder las formas que le daba la configuración urbana. En una colina rodeada de vastas soledades, esta escena se volvía el combate de dos espíritus y como una tentación bíblica. No, dije, yo no pertenezco a tu cielo. En esta estrella están aquellos que me esperan, son anteriores a la revelación que tú has anunciado. Déjame irme con ellos porque la que yo amo les pertenece y está allí donde debemos encontrarnos. Aquí comenzó para mí lo que yo llamaría la expansión del sueño en la vida real. A fechar de este momento todo tomaba a veces un aspecto doble, y esto sin que el razonamiento faltase nunca a la lógica, sin que la memoria perdiese los más ligeros detalles de lo que me ocurría. Solamente mis acciones insensatas en apariencia estaban sometidas a lo que se llama ilusión según la razón humana. Esta idea me ha vuelto muchas veces y es que en ciertos momentos graves de la vida en que el espíritu del mundo exterior se encarnaba de golpe en la forma de una persona ordinaria y actuaba o intentaba actuar sobre nosotros sin que esa persona tuviese el conocimiento o guardase el recuerdo. Mi amigo me había dejado viendo sus esfuerzos inútiles y me creía sin duda presa de alguna idea fija que el camino calmaría. Encontrándome solo, me levanté con esfuerzo y me puse en camino a la dirección de la estrella, bajo la cual yo no cesaba de fijar los ojos. Cantaba y andando un himno misterioso que creía recordar como habiendo oído en alguna diferente existencia y que me llenaba de una alegría inefable. Al mismo tiempo, dejaba mis ropas terrestres y las dispersaba alrededor mío. El camino parecía elevarse siempre y la estrella agrandarse. Entonces me quedé con los brazos extendidos, esperando el momento en que el alma iba a separarse del cuerpo, atraído magnéticamente en el rayo de la estrella. Entonces sentí un escalofrío. El desdeño de la tierra y de esos que yo amaba me tomó el corazón y suplicaba ardientemente en mí mismo al espíritu que me llevase a él. Y me parecía que descendía entre los hombres, una ronda de noche me rodeaba. Tenía entonces la idea que me había vuelto muy grande y que todo inundado de fuerzas eléctricas iba a darle la vuelta a todo lo que se me aproximaba. Y había alguna cosa de cómico en el cuidado que tomaba en pelearme con las fuerzas y la vida de los soldados que me habían recogido. Si yo no pensaba que la misión de un escritor es analizar sinceramente lo que siente en las graves circunstancias de la vida, y si no me propusiese
un fin que yo considero útil, no me pararía aquí y intentaría escribir lo que sentí a continuación como una serie de visiones insensatas quizás o vulgarmente enfermas, extendido en un campo, en un lecho de campaña. Creí ver el cielo desvelarse y abrirse en mil aspectos de magnificencias inauditas. El destino del alma liberadas parecía revelarse a mí como para hacerme arrepentir de haber querido tomar pie de todas las fuerzas de mi espíritu sobre la tierra que iba a dejar. Inmensos círculos se trazaban en el infinito como los orbes que forma el agua turbia en la caída de un cuerpo. Cada región poblada de figuras radiantes se colocaba, se movía, se fundía por turnos, y una divinidad, siempre la misma, rechazaba sonriente las máscaras furtivas de sus diversas encarnaciones y se refugiaba, en fin, infatigable en los místicos esplendores del cielo de Asia. Esta visión celeste, por uno de esos fenómenos que todo el mundo ha podido experimentar en ciertas ensoñaciones, no me dejaba extranjero a lo que pasaba alrededor mío. Tendido en el lecho de campaña, escuchaba que los soldados hablaban con un desconocido, arrestado como yo, y cuya voz había resonado en la misma sala. Por un singular efecto de vibración, me parecía que esta voz resonaba en mi pecho y que mi alma se desdoblaba, por así decir, distintamente dividida entre la visión y lo real. Un instante tuve la idea de encontrarme con esfuerzo con aquel del que era cuestión. Después temblé recordando una tradición bien conocida en Alemania, que dice que cada hombre tiene un doble y que cuando lo ve la muerte está próxima. Cerré los ojos y entré en un estado de espíritu confuso, donde las figuras fantásticas o reales que me rodeaban se rompían en mil apariencias fugitivas. Un instante vi cerca de mí dos de mis amigos que me reclamaban. Los soldados me designaron. Después la puerta se abrió y alguien de mi talla, del que no vi la figura, salió con mis amigos que yo llamaba en vano. Pero me engañan, se engañan, grité, soy yo quien ellos vinieron a buscar y es otro el que sale. Hice tanto ruido que me metieron en un calabozo. Me quedé varias horas en una especie de embrutecimiento. Por fin los dos amigos que había creído ver vinieron al fin a buscarme en un coche de caballos. Les conté todo lo que había ocurrido y negaron haber venido en la noche. Cené con ellos bastante tranquilamente, pero a medida que la noche aproximaba me parecía que iba a lamentar la hora misma en que en la velada pasada había arriesgado a ser fatal. Me pregunté si uno de los dos me podía dejar su anillo oriental que tenía en el dedo y que yo miraba como un antiguo talismán, y tomando un fular lo anudé alrededor de mi cuello, poniendo buen cuidado en colocar la turquesa del lado de mi nuca donde sentía dolor. Según yo mismo, ese punto era aquel por el que el alma saldría en el momento en que un cierto rayo salido de la estrella que yo había visto la vez pasada coincidiría relativamente a mí con el cenit. Sea por azar, sea por el efecto de mi fuerte preocupación, caí fulminado a la misma hora que la vez pasada y me pusieron en una cama y durante largo tiempo perdí el sentido y el vínculo de las imágenes que se ofrecían a mí. Ese estado duró varios días,
fui transportado a un manicomio. Muchos parientes y amigos me visitaron sin que yo tuviese conocimiento. La única diferencia para mí de la velada y del sueño era que en la primera todo se transfiguraba a mis ojos. Cada persona que se me aproximaba parecía cambiada. Los objetos materiales tenían como una penumbra que modificaba la forma. Y los juegos de la luz, las combinaciones de colores se descomponían de manera que me distraían con una especie de serie constante de impresiones que se vinculaban entre sí y de las cuales el sueño, más despejado de los elementos exteriores, continuaba la probabilidad. Una tarde creí ver con certidumbre que era transportado a los bordes del Rin, el río Rin. Enfrente de mí se encontraban dos rocas siniestras cuya perspectiva se esbozaba en la sombra. Entré en una casa alegre, donde un rayo del sol que se ponía, atravesaba alegremente los contravientos verdes que adornaba la viña de uva, y me parecía que entraba en una especie de morada conocida como la de mi tío materno, pintor flamenco, muerto desde hace un siglo. Los cuadros esbozados estaban suspendidos aquí y allá. Uno de ellos representaba el hada célebre de ese río. Una vieja sirviente que yo llamaba Margarita y que me parecía conocer desde la infancia, me dijo: ¿no se va a acostar? Usted viene de lejos y su tío volverá tarde. Le despertaremos para la cena. Me extendí sobre un lecho de columnas, drapeado de persia, de grandes flores rojas. Había enfrente de mí un reloj rústico colgado al muro y sobre este reloj un pájaro que se puso a hablar como una persona. Tenía la idea que el alma de mi abuelo estaba en ese pájaro y no me sorprendía más que de su lenguaje y de su forma de verme como transportado de un siglo para atrás. El pájaro me hablaba de personas de mi familia, vivas o muertas en diverso tiempo, como si ellas existiesen simultáneamente, y me dijo: ¿ve usted que su tío tenía cuidado de hacer su retrato por adelantado? Ahora ella es para usted. Llevé mis ojos sobre un lienzo que representaba una mujer en traje antiguo a la alemana, acodada sobre el borde, tendida al borde de un río, y los ojos llevados hacia una mecha de miosotis, flores. Entretanto, la noche se espesaba poco a poco y los aspectos, los sonidos, los sentimientos de lugares se confundían en mi espíritu, somnoliento. Creí caer en un abismo que atravesaba el globo y me sentí llevado sin sufrimiento por un corriente de metal fundido y mil ríos parecidos, cuyas tintas indicaban las diferencias químicas araban el seno de la tierra como barcos y venas que serpentean entre los lóbulos del cerebro. Todos se derramaban, circulaban y vibraban así, y tuve el sentimiento que sus corrientes estaban compuestas de almas vivientes, al estado molecular, que la rapidez de ese viaje me impedía solamente distinguir. Una claridad blancuzca se infiltraba poco a poco en sus conductos y vi por fin alargarse como en una vasta cúpula un horizonte nuevo donde se trazaban islas rodeadas de olas luminosas. Me encontré con una costa alumbrada del día sin sol
y vi un viejo que cultivaba la tierra. Lo conocí por el mismo que me había hablado por la voz del pájaro, y sea que me hablaba, sea que yo lo comprendía en mí mismo, se volvió claro para mí que los abuelos tomaban la forma de ciertos animales para visitarnos sobre la tierra, y que asistían así mudos observadores a las fases de nuestra existencia. El viejo dejó su trabajo y me acompañó hasta una casa que se elevaba cerca de allí. El paisaje que nos rodeaba me recordaba el de un país de Flandes, del Flandes francés, donde mis padres habían vivido y se encontraban sus tumbas. El campo, rodeado de bosques, al borde del gran bosque, el lago vecino, el río y el lavadero, el pueblo y su calle que sube, las colinas de pizarras sombría y sus matas de lavanda y de tomillo, imagen juvenil de los lugares que había amado. Solamente la casa donde entraba no me era conocida. Comprendí que había existido en otro tiempo y que ese mundo que yo visitaba entonces, el fantasma de las cosas, acompañaba al del cuerpo. Entraba en una vasta sala donde muchas personas estaban reunidas. Entre todas yo encontraba las figuras conocidas, los rasgos de los parientes muertos que había llorado y que se encontraban entre todos vestidos de las ropas más antiguas. Me hacían la misma acogida paternal. Parecían ser una asamblea para un banquete de familia. Uno de esos parientes vino a mí y me abrazó tiernamente y llevaba un traje antiguo cuyos colores parecían pálidos y su figura sonriente bajo los cabellos empolvados tenía un parecido con la mía. Me parecía más precisamente vivo que los otros y por así decir en relación más voluntaria con el espíritu. Era mi tío y me hizo colocar cerca de él en una especie de comunicación que se estableció. Yo no pude decirle que escuchase su voz, solamente a medida que mi pensamiento se llevaba sobre un punto, la explicación se volvió clara, de pronto, y las imágenes se precisaron delante de mis ojos como pinturas animadas. Pues es verdad, decía yo, encantado. Somos inmortales y conservamos aquí las imágenes del mundo que hemos habitado. La felicidad de soñar que todo lo que hemos amado existirá siempre alrededor de nosotros. Y estaba bien cansado ya de vivir. No te precipites, dijo él, no te alegres tanto que perteneces todavía al mundo de abajo y de arriba, que tú tienes que soportar rudos años de pruebas.